Ok, vamos a dar un aplauso a las personas que nos ven en otras partes. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live y por YouTube también. Entonces, pues sean bienvenidos también allá en casa. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, gracias por este día, Señor, que nos das. Gracias, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas, porque eres un Dios paciente, eres un Dios amoroso, un Dios personal. Y tú, Señor, siempre te manifiestas, Padre, en cada uno de nosotros de manera personal. No somos, Señor, ni muy grandes, Padre, que no somos la gran cosa, pero tampoco somos muy pequeños, Señor, que tú no nos ames y no te fijes en nuestras necesidades y no te fijes, Señor, en nuestros problemas y no los atiendas, Señor. Tú eres un Dios personal, un Dios que ve todo lo que nosotros ni nos imaginamos que ves. Cosas que ni siquiera conocemos de nosotros mismos, pero tú las ves y crees en nosotros y tienes un plan para nosotros, un propósito por el cual nacimos. Y Señor, tu deseo es que ese anhelo y ese propósito se cumpla. Gracias, Padre, porque nosotros tenemos eso delante de ti, Señor. Ahora ayúdanos a esperar, ayúdanos a tener el tiempo correcto, Señor. Ayúdanos a entender los tiempos, Padre, y entender que todo tiene su tiempo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hubo un agricultor que heredó un terreno pero muy grande, muchas hectáreas, y él tuvo una gran idea y dijo, voy a sembrar todo esto. Era una tierra grande y fértil. Y dijo, voy a sembrar todo el terreno. Y era una buena idea, sembrar todo el terreno. Se puso y metió lo que pudo y empezó a hacer líneas largas, y luego otra línea de surcos largo, y empezó a sembrar y duró muchos meses sembrando y sí, ya hizo la mayoría del terreno, sembró todo. Ya después empezó a crecer la maleza, le ganó el tiempo. No tuvo ni maquinaria ni personas para poder tener la cosecha. Llegaron los animales, empezaron a comer, no tuvo control. Se le salió todo de las manos y se perdió la mayor parte de la cosecha. Entonces por ahí llegó un agricultor experimentado y le dijo, el problema no fue la tierra es buena y la tierra es fértil. El problema es de que todo tiene su tiempo. Y tenías que haber esperado, tenías que haber tenido un buen plan, todo a su tiempo. El problema no es que quieras abarcar mucho, quieras comenzar desde arriba con una mentalidad de líder, una mentalidad positiva y digas, no, ¿yo por qué comienzo desde abajo si puedo comenzar desde arriba? ¿Yo por qué me conformo con poquito si puedo tener mucho? Y no está mal ser optimista, no está mal planear a lo grande. Tenemos un Dios grande, planeemos a lo grande. Sí, eso es muy bueno, muy motivacional, ¿no? Pero todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Take it easy, man. Dicen por ahí, ¿verdad? Tranquilízate. Yo decía una frase de chico, where me nice. Era, tranquilo, espérame tantito. Ese era where me nice, ¿eh? Cuando me agarraban, hey, espérame, where me nice. Ese era mi inglés, no sabía qué era. Pero espérame tantito, ¿no? Todo a su tiempo. Resulta como un niño que también llega a la casa, que quizá nos pasó a muchos de nosotros, que nuestra mamá quizá hacía un pastel, uno horneaba algún pastel, algún postre, algo que olía muy rico, ¿no? Y de repente una mamá está horneando un pastel y a los 5 minutos comienza a oler aquel pastel de naranja delicioso. Y el niño entonces llega y huele y dice, qué rico, ya quiero ese pastel. Sí, espérate tantito, todo a su tiempo. Entonces, como a los 5 minutos de que el pastel está en el horno, el niño llega cuando la mamá está distraída, abre ese horno, saca el pastel y mete la mano y le da una mordida, aparte de la quemada que se da, el pastel está crudo y sabe horrible. Lo escupe y dice, no, no te quedó como mi abuelita le queda, ¿no? Y a la mamá le dice, mira niño cabezón,
ya me echaste a perder mi pastel. No tenías por qué haberlo abierto, no era tiempo de abrir ese pastel. Ya olía rico, ya se empezaba a inflar, ya se veía más o menos bien, pero por dentro estaba crudo. Todo a su tiempo. No te desesperes. Tranquilo. En realidad, nosotros como cristianos muchas veces queremos eso. Queremos comernos el pastel completo. No damos tiempo a las cosas. No queremos pasar un proceso. Nos desesperamos y queremos llegar a la meta o ver nuestra vida transformada o nuestros hijos transformados o ver nuestra economía mejor o ver nuestra vida espiritual muy ya ser no sé, estar delante de un púlpito o llenando un estadio o hacer de mi empresa no sé un monstruo ya, ¿no? Y nos desesperamos y queremos llegar allá y tener todo completo, como el pastel completo. Y nos desesperamos. Y la regamos. Y nos desanimamos. Y no entendemos que todo a su tiempo. Dios hace las cosas, pero las hace a su tiempo. Y tenemos que entender que Dios tiene muchas veces que tratar con nuestros corazones antes de darnos las promesas. Dios tiene que tratar con nuestro carácter, con nuestra propia vida, muchas situaciones antes de darnos algo que nosotros ni nos vamos a poder comer o que se va a echar a perder. Dios nunca llega tarde. Nosotros somos los que queremos comernos el pastel crudo. Pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene sus formas. Ahora, todos conocemos a alguien o todos somos ese alguien desesperado, ¿no? Que piensa que en la vida todo tiene que ser como un microondas, ¿no? Llego al horno, lo abro, lo meto, le meto ahí las cosas, le cierro, ¡pip! ¡Pum! Abre y ya está cocinado. Qué padre que todo fuera así. Hay muchos quizá de nosotros que decimos, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, por favor. ¿Verdad? Y no sabemos esperar, que todo a su tiempo. Como aquel niño que no quiso esperar, no quiso ser paciente, olió como nosotros, ya me vi, ¿no? Olemos ese aroma hermoso de la promesa y ya queremos comernos el pastel. Tranquilos, no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Muchas veces las cosas o están inmaduras o nosotros y nuestro corazón está inmaduro para tener ese tipo de cuestiones. Por ahí dice una frase que yo le decía muchas veces a mi papá. Decía, Dios no le da alas a los alacranes. Dios no le da alas a los alacranes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si no somos capaces de manejar la circunstancia, la bendición, Dios no nos la va a dar. Y antes va a tratar con nosotros porque Dios nos quiere bendecir. Antes va a tratar con nosotros, va a preparar nuestro corazón, va a pelear por nosotros para que nosotros entonces podamos obtener esas bendiciones, pero a su tiempo, todo a su tiempo. No, muchas veces nosotros queremos lo mismo con Dios. Queremos la bendición completa, queremos el milagro, queremos que todo esté bien, sea abundante, ¿no? Pero tranquilo, todo a su tiempo. Cuando nacieron mis hijos, sobre todo cuando nació mi primer hijo, yo quería tener una charla con él. Muchas gracias, hermano. Yo quería tener una charla con él y poder ver que él me preguntara, poder estar, tener como pláticas con él. Y era un bebé, ¿no? Era un bebé y yo le hablaba y le decía, mira, mi hijo, y le contaba cosas y él... Y luego se dormía. Y entendí por qué también en las predicaciones algunos se duermen. ¿Verdad, Amy? Y y yo quería tener pláticas con él, pero tranquilo, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Y cuando por fin lo vi sentadito con sus botitas, así sin calcetincitos, así, o se le habían comido los calcetines, así agachado, y platicando conmigo y diciéndome cositas y todo eso, y yo lo veía aquí, yo estaba haciendo algo acá, y lo vi, y dije, me acordé, tanto que me desesperaba porque quería hablar con mi hijo.
tener una charla con Él. Y ahorita ya estoy platicando con Él. Y después ya cuando hacemos pláticas y estamos acá cotorreando y platicamos y hacemos hasta temas profundos, me acuerdo cuando Él bebé. A veces lo veo a la cara, no le digo nada, pero digo, me acuerdo cuando ese estaba gordito, cachetón, y lo agarraba aquí y yo le contaba cosas y no me contestaba. Todo a su tiempo, tranquilo. O sea, no queremos ver en nuestra vida el panorama completo ya sin haber pasado por el proceso. ¿A quién le encanta ir al mar? ¿A la playa? Para que me invite. A mí me encanta el mar, ¿no? Meterme al mar. Y qué bonito es ir al mar, ¿no? Ahora ya hicieron una nueva, aquí a Vallarta hicieron una nueva carretera, sí, claro. Ya tenemos carretera. Pero antes durábamos una vez dura hasta 7 horas por los accidentes ahí en Compostela, ¿no? Y estamos ahí ya desesperados, ¿no? Y siempre uno de mis hijos es bien desesperado hasta la fecha. Apenas salimos de la casa, vamos como 3 cuadras y ¿ya llegamos? ¿Falta poco? Cada rato, falta poco. Ya duérmete, por favor, denle una pastilla que se duerma. Faltan horas. Entonces queremos estar ahí, queremos meternos al mar. Ya nos vimos, ya hasta lo sentimos, lo olemos. Pero tranquilo, todo a su tiempo. Pasa el proceso. Disfruta el viaje. Acomódate, tranquilo. Vas a llegar, pero espérate tantito. Espérese tantito, por favor. Eso mismo también le pasó al pueblo hebreo. Si vemos ahí nuestras Biblias, por favor, busquemos ahí en Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Vemos ahí que el pueblo de Israel entonces fue sacado con poder de Egipto. Entraron 70 personas, se reprodujeron como cucarachas durante muchas generaciones y se hicieron más de 2 millones de personas. Entonces esas 2 millones de personas, el pueblo de Egipto las toma como esclavos durante 430 años como esclavos, y después entonces Dios toma a Moisés y lo envía a Faraón para que entonces pueda sacar a ese pueblo a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que les daría, que era la tierra de Canaán. Entonces tenían que ir hacia el norte para poder estar y tomar toda esa franja de tierra que Dios les había dado, que era mucha tierra. Pero eran 2 millones de personas sobre un territorio muy grande, pero muy, muy grande para ellos. De verdad, eran como unas hormiguitas en medio de tanto terreno que Dios les había dado a ellos. Entonces Dios les dice, van a ir a tomar posesión. Esa tierra, ahora sí como la Cheyenne pa, de aquí hasta allá, hasta que se pierde tu vista, es de ustedes. Y para allá también, y para acá también hasta el mar. Entonces es enorme. Y ustedes van a entrar ahí y la van a poseer. Se la están cuidando, por cierto, ¿eh? No es una tierra vacía. Se las están cuidando. Es más, hasta hay pueblos que ya hicieron ciudades fortificadas muy padres, muy bonitas, muy modernas. Ya se las hicieron a ustedes. Ciudades que ni siquiera ustedes construyeron. Y las van a tomar. Y se las voy a dar. Entonces dice ahí en Éxodo 23, 27. Dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que echa fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en 1 año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo
hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. La indicación es muy clara, muy clara, ¿no? Yo voy a ir delante de ti, yo haré el trabajo, yo echaré delante de ti a todos los que están ahí cuidándote la tierra. Yo voy a pelear por ti. Lo voy a hacer de una manera milagrosa, pero no lo voy a hacer todo completo. ¿Por qué? Porque entonces vas a tener después problemas por lo desértico, que van a llegar las fieras de ahí, los animales, y al rato va a ser hasta peligroso para ti. Poco a poquito, esto va a ser progresivo, paulatino, conforme te vayas fortaleciendo, conforme vayas creciendo, vas a tomar posesión de las ciudades, entonces va a ser poco a poco. Con el principio universal que vemos en los evangelios, que dice que el que es fiel en lo poco, Dios le pondrá sobre más, ¿verdad? Poco a poco, todo a su tiempo, yo lo voy a hacer. Entonces, Dios garantiza la victoria al pueblo aún antes del enfrentamiento. Porque va a haber un enfrentamiento, va a haber una pelea. Se la está anticipando. No dice, vas a llegar y ya vas a todo construido, limpio, pintadito, y ya nomás para que llegues y pongas tus chivas y ya, ¿verdad? No. Te va a costar. Vas a tener que pelear. Vas a tener que luchar. ¿Sabes qué? Te va a doler. Va a ser difícil. Pero la gran diferencia es de que no lo vas a hacer solo. Es más, yo lo voy a hacer por ti. Yo te voy a usar a ti y yo te voy a dar la fortaleza a ti para que tú lo hagas. Pero en mis fuerzas, no en las tuyas. Entonces, Dios les garantiza la victoria aún antes del enfrentamiento. Aquí es una iniciativa divina. Aquí ni siquiera ellos se lo pidieron. Y así son los propósitos de Dios en la vida de todo ser humano. Dios, como lo dije en mi oración inicial, no somos un accidente. No importa de qué manera hayamos nacido. Si somos un borrachazo del fin de semana, un descuido, algo que se rompió, no sé, a veces somos un tumor, ¿no? Ay, no era un tumor, era un niño, ¿verdad? Hace unos meses hablaba con una paciente en mi consultorio y me decía que su mamá ya tenía 6 hijos y entonces, como el papá no quería operarse, decidió ella ir a hacerse la salpingoclasia, ¿no? Se la hace y entonces después de esto, nació ella. Nació ella después de 7 años operada. Parecía un empacho, pero era ella, nació ella. Entonces, el doctor le dijo, no, pues no puede ser. O sea, la revisó a la mujer y dijo, sus trompas están perfectamente ligadas. Entonces, pues bueno, si ya vimos esto, pues opérese usted. Entonces opera el papá. Y después de operarse el papá, nace otra. A los 3 años. Dije, no, pues esta mujer hasta sonriendo les embaraza, ¿verdad? Ni la vean siquiera, ¿no? Métanla a un cuarto y ni la vean. Tremendo. Y fue una realidad, son las niñas les llaman como las niñas del milagro de la fertilidad, le llaman, ¿verdad? Entonces, no sé, aún ellas, yo le decía a ella, aún tú, o sea, en ese sentido, pues porque ella decía, yo soy como un accidente o algo que no me querían y mi mamá siempre me dijo, pues nosotros ni siquiera pensábamos tenerte. Ahora ya ni cuarto tenemos para ti, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos contigo, verdad? Pero ya estás aquí. Entonces yo le dije una vez a ella, aún así, a pesar de cómo fue tu concepción, Dios tiene un propósito para ti. Y tan tiene un propósito para ti que aún eres un milagro.
Ibas a nacer a como diera lugar, ibas a nacer. Entonces, si nosotros somos, o nuestros padres nos dijeron, pues la verdad, porque siempre nosotros como curiosos les decimos a nuestros papás, ¿y qué sentiste cuando sabías que estabas embarazada de mí? No sé, mi mamá me dijo, no, yo estaba bien ilusionada, imagínate la guapura que iba a tener, qué hermosura, ¿no? O sea, pues sí, ¿verdad? Quizá me choreó, pero me hizo sentir bonito, ¿no? Pero hay quien nos dicen a veces, o quienes dicen a veces, no, la verdad, hijo, tú fuiste un susto. Ni siquiera pensábamos que ibas a estar acá, ¿no? La verdad, no fuimos ni susto, ni fuimos accidente. Ni era que no nos esperaran. Dios, en su infinita misericordia, nos creó, nacimos por su dirección y tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Especial. Aunque no lo veas, aunque digas, no, ¿qué va a pensar Dios conmigo? Yo no, ni un 5 doy por mí, que no sé qué. No, 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 no. No te tires. Dios tiene un propósito especial en tu vida, aunque no lo veas en este momento. Así es Dios. Y la iniciativa siempre es de Él. La iniciativa es divina, ¿no? Y Él dice ahí en el versículo 27 de Éxodo, dice, yo enviaré mi terror delante de ti. Consternaré a todo pueblo donde tú entres. Yo te abriré el camino y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Yo voy a pelear por ti. Y no fue la única vez que Dios aquí lo prometió, porque aquí lo prometió, pero durante toda la historia del pueblo, ellos venían de días o meses, pues, venían de haber visto el milagro en el cual ellos tienen al ejército más poderoso del mundo atrás de ellos, enfurecido, deseando llegar con ellos, alcanzarlos para matarlos. Y acá un peñasco y acá otro peñasco, un cerro aquí, ellos en medio, el pueblo acá y el mar adelante. Y se les cayeron los calzones. Y dijeron, ¿ahora qué hacemos? Y ay, ñañita. Y entonces Moisés tranquilo les dice, muchachos, tranquilos, estén tranquilos, Dios peleará por nosotros. No, pues, ¿cómo va a pelear? Y entonces de repente una columna de fuego se pone entre un campamento y el otro. Y no permitió que el ejército llegara y ni siquiera cerca del pueblo de Israel. Y entonces ahora sí vemos toda la acción, todo, imagínense la escena, y luego volteamos Moisés con Dios y le dice, ay Señor, ¿ahora qué hacemos? Y Dios le dice, ¿qué haces preguntándome, cabezón? Avanza, levántate y avanza, 20:26. Avanza. Oh, pero no veo nada claro. ¿Dónde está la brecha? ¿Dónde está el camino? ¿A dónde me voy? Cerro para acá, cerro para acá, mar para acá y ejército poderoso acá. ¿Para dónde me voy? ¿Algún testimonio de cómo te sientes en este momento? ¿A dónde vas? ¿A dónde te vas? Y Dios le dice, no estés lloriqueando, en pocas palabras. Avanza al mar, avanza. Y extiende tu vara, extiende tu brazo con la vara que te di. Lo que te dije hace meses, ¿qué tienes en tu mano? Y tú me dijiste una simple vara y yo hice con esa vara milagros. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué te he dado? Extiéndelo delante del mar y el mar se va a abrir. Moisés pudo haber dicho, ajá, sí, o sea, ahorita se abre, ¿cómo no? Sí, hay una compuerta aquí, la vara la abre, ¿no? Tuvo que tener fe y tuvo que decir y aceptar y decir, bueno, Dios tiene un propósito conmigo, con mi vida y con la vida de todos estos 2 millones de monos que están aquí. No nos sacó de allá para matarnos acá.
Y si me está diciendo que avance, pues yo avanzo. Simplemente obedezco. Avanzo. Extendió la mano con la vara y el mar entonces se abrió y surgió un milagro. Ellos pasaron en seco y luego Dios hasta permitió que les dio emoción, porque Dios retiró la columna, avanzó también la columna y ahí viene también avanzando el pueblo judío, el pueblo egipcio, ¿no? Se meten al mar también y entonces ya iban a alcanzarlos en el transcurso de la noche, ya iban para allá y entonces Dios dice que trastornó las ruedas de los carruajes. Dios ahí... Me imagino sus ángeles sacándole los pernos a las llantas, ¿verdad? Para que se aguadaran las ruedas y se salieran y se empezaron a caer, venían a mucha velocidad. Se hizo un montón de caballos con un montón de carruajes y entonces voltea Dios, todavía ni siquiera salían del mar, y voltea con Moisés y le dice, voltea para atrás, extiende tu mano para que el mar caiga sobre ellos. Y entonces se extiende. El mar ahoga a todos los egipcios y el ejército poderoso, junto con Faraón, todo el ejército, y ellos siguen avanzando y terminan. Cuando llega la mañana, dice que ya había aclarecido la mañana, porque todo esto fue en el transcurso de la noche. Cuando llega la mañana, entonces ellos ya ven los carruajes flotando y ya ven que el ejército está derrotado y no les queda más que cantar. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Y el pueblo decía, hey, hey, la 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 la, ¿verdad? Después lo cantamos, no, porque no hay teclado, sino ahorita cantamos. Pero ¿quién peleó? ¿Quién tuvo la iniciativa? Dios. Y luego les está diciendo, yo enviaré mi terror de delante de ti. Yo consternaré a todo el pueblo donde tú entres. Yo voy a pelear por ti. Te lo acabo de mostrar en el mar. Dios va a pelear por nosotros, hermanos. Si ya lo hemos visto. Si ya ha peleado por nosotros en varias batallas en nuestra vida, y yo creo que aquí podemos hacer un montón de testimonios de las veces que Dios ha peleado por nosotros. Yo tengo un montón de testimonios personales. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene un montón de testimonios personales que Dios ha peleado por nosotros. Más de alguna vez, en alguna circunstancia de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, Dios ha peleado por nosotros. Dios ha trastornado a nuestros enemigos. Dios nos ha dado la victoria, pero seguimos viviendo. Siguen pasando situaciones difíciles, siguen pasando problemas, carencias. ¿Qué será? ¿Que Dios va a dejar de pelear por nosotros? Si ya no lo mostró en el pasado, ¿no lo hará en el presente o en el futuro? Claro que lo hará. Dios garantiza la victoria antes del enfrentamiento. El enemigo se va a desorganizar. Todo es desorganizado cuando Dios es el que pelea. Porque dice, enviaré, el 28 dice, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo y delante de ti. O sea, yo voy a enviar un trastorno. Yo voy a pelear por ti. Yo daré la cara por ti. Dice ahí que Él va a confundir al enemigo. Él va a confundir al pueblo, ¿no? Y la victoria entonces no es solo fuerza, sino es que Dios abre el camino y lo hace de mil maneras, de una manera estratégica. Con Gedeón lo hizo igual. Hizo cosas que parecían como muy grandes cuando en realidad era algo muy pequeño, pero Dios siempre estaba delante de ellos. Y Dios le dijo a Gedeón, no vayas con tanta gente a pelear, no vaya a ser que el pueblo diga y que el ejército diga, por mi fuerza lo hice. No, solo ve con 300. Yo pelearé por ellos. Y entonces Dios peleó
en el lugar del pueblo. La confusión entonces del enemigo que Dios dice aquí, según vemos en este pasaje, es una protección de Dios como una estrategia de decir, ten confianza, tú eres más fuerte que tus enemigos. Y no estoy hablando de enemigos, de, ay, mi vecino es mi enemigo porque me echa su basura, ¿verdad? O sea, la misma circunstancia es como se convierte muchas veces en tu enemiga. La carencia muchas veces es nuestro enemigo, ¿no? Lo que nos afecta en realidad, lo que nos está agrediendo. Dios pelea por nosotros. Es como un equipo, ¿sí? Y igual, un equipo sin entrenador es desorganizado. Por muy bueno que sean los jugadores, es desorganizado. No hay estructura, no se puede, hacer un juego de esa manera. No se puede jugar, pónganme el fútbol así, sin un entrenador, alguien que esté ordenando las cosas, es imposible. No va a ganar por muy buenos que sean. Aún las Chivas, si no tuviera entrenador, perderían. Aún las Chivas, ¿verdad? Por favor, no digan nada. Pero alguien que está organizado, que nuestro entrenador es Dios y que está con nosotros, es un equipo que va a triunfar y que está ya garantizado el triunfo. Dios entonces administra también el tiempo de conquista y les dice cómo va a ser, ¿no? Dios no acelera lo que puede llegar a destruirnos. Dios tenía todo el poder de llegar, quitar a todos y meter a su pueblo en todo el terreno. Pero no lo hizo así. No lo hizo así. Y lo deja muy claro. O sea, dice ahí en el versículo 29 de Éxodo 23, dice, no los echaré de delante de ti en un año. En un año no lo haré. Tienes que tener paciencia para que no quede la tierra desierta y entonces se aumenten contra ti las fieras del campo. No voy a ser como el agricultor, ¿no? Que heredea todo el terreno y entonces se pone a sembrar todo y luego crece la maleza, llegan los animales y tiene pérdida. En pocas palabras, Dios jamás, ¿sí?, va a poner algo delante de nosotros que pueda destruirnos. Dios no nos va a dar algo que nosotros no podamos manejar. Primero tiene que trabajar con nosotros para poderlo manejar. Es como aquella persona que se gana la lotería y se vuelve loca. No sabe qué hacer con tanto dinero. Ahorita me acordé de un pastor que una de sus ovejas que tenía en su iglesia, resulta que ganó la lotería. Eran 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos. Los ganó. Y la persona que ganó la lotería estaba enferma del corazón y el doctor le había dicho, no tiene que recibir ninguna noticia mala ni buena. Y ganar 1,000 millones de pesos creo que es una noticia más o menos, ¿verdad? 1,000 millones de pesos. Entonces, ahora estaban preocupados de cómo darle la noticia que ganó tanto dinero sin que se muera. Y entonces van con el pastor, ¿verdad? Siempre sabio el pastor, según eso. Siempre va a tener un consejo adecuado, ¿no? ¿Qué hacemos, pastor? ¿Cómo le decimos la noticia? Y entonces le dice, no se preocupen, hermanos, oremos y yo voy y se la doy. Entonces él oró, llegó acá como muy sabio y le dijo, mira, fíjate que pues, no sé, la economía, ¿cómo te sientes de dinero? No, pues ahorita ando necesitando, yo quisiera tener un poco más y ayudar a la iglesia, según eso. Muy bien. Oye, ¿y qué harías si ganaras, no sé, unos 10 millones de pesos? No, rápido le salió lo espiritual. No, yo daría mi diezmo y daría una primicia y daría también una ofrenda. Yo creo que unos 2 millones irían para la iglesia y que esto, qué bueno, ¿no? Muy bien, pues tenemos las necesidades, ¿verdad? Terminar los baños, la cocina y todo eso, ¿verdad? Entonces, hay ciertas necesidades, terminar de pintar todo, que se vea bonito, muy bien, ok, no, pues muy bien. Y dicen, pues ya me voy a aventar a más, ¿no? ¿Y qué pasaría? ¿Qué harías si ganaras 1,000 millones de pesos? Hipotéticamente, no digo que los ganaste.
¿qué harías si ganaras 1,000 millones de pesos? No, pastor, la verdad, yo la mitad del dinero, la mitad de todo el dinero, o sea, 500 millones de pesos, se los daría a usted. Y que le da un infarto al pastor y que se muere. Pobre cuate, ¿verdad? El hecho es de que así es Dios. O sea, es progresivo. No nos va a dar todo de un jalón porque nos morimos. No sabemos manejarlo. Y por favor, no me den el susto de mi vida y no me digan que me van a dar 500 millones. Capaz que sí me muero, ¿verdad? No soy materialista, pero puede ser, ¿no? Todo tranqui, todo tranquilo. No te voy a dar todo el terreno. Poco a poquito. Conforme puedas tener la capacidad de masticarlo. Poco a poco, es progresivo, no te desesperes. La bendición está, Dios quiere bendecir nuestras vidas en todos sentidos, pero tiene que ser paulatino. Y así le dice al pueblo, la bendición es todo, pero te lo daré poco a poco para que no te ahogues. Poco a poco, no te desesperes. ¿Sí? Los echaré, yo lo haré, pero no será en un año. Tienes que fortalecerte, tienes que esperar, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no solo quiere llevarte a la promesa, sino quiere que la promesa en realidad no te destruya. Poco a poco, y también Dios tiene que tratar con nosotros cosas que debe tratar en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestra misma madurez. Y entonces empieza a haber un proceso. La prisa puede producir un caos en nuestras vidas. No vamos a saber manejarlo y puede producir un caos. Dios nos protege a nosotros, así como Dios quiso proteger a Israel, quiso proteger la tierra, y la bendición, en pocas palabras, sin administración, te vuelve entonces una carga. Y es como en IBF. En IBF Dios nos ha dado promesas. Nos ha dado una visión clara. Ahorita que hablamos en el principio del culto acerca de la visión que nos ha dado, es un elefantote en todos los sentidos. Todas las columnas tienen un proyecto. Y es un proyecto de vida, de años, de generaciones, hermanos. Estamos pensando en tener de acción social nada más. Les voy a platicar. En una ocasión fui a predicar sobre la visión. Dice, la visión, no, o sea, si no hay visión, no hay provisión. Esa era la predica. Si no hay visión, no hay provisión. ¿Por qué? La misma palabra provisión lo dice, ¿no? Pro quiere decir para o antes. Visión, pues de la visión. Si no hay visión, pues no hay provisión. ¿Cómo va a haber visión? ¿Cómo va a haber provisión si no hay visión? Tiene que haber una visión para que entonces haya una provisión. ¿Sí? Así es. Entonces, hable de eso en esa congregación. Resulta que ahí, en medio de ahí, había un misionero que venía de otra parte del mundo y estaba él de misionero en Estados Unidos, y una iglesia muy grande de allá había comprado un terreno aquí cerca de Chapala. Y venía él y lo habían enviado para vender ese terreno. Y estaba en esa congregación en ese momento. Y escuchó la prédica. Y entonces me dijo, pues mira, si hay provisión, vamos, el terreno son 6 hectáreas. Y fuimos y lo vimos. Y dice, eso puede ser de ustedes. 6 hectáreas. Atravesado por una carretera con un río de temporal. 1 hectárea acá y después de la carretera 5 hectáreas para arriba. Y fuimos. ¿Quién de aquí fue? A ver, ¿quién? Levanta la mano que fue. Ahí están 2, 3, 4, todos ellos. 25. También iba el hermano Manuel. No sé dónde está por ahí, pero también iba usted, hermano. Porque oramos. ¿Se acuerda, hermano, que oramos allá? Hicimos reuniones de oración ahí. Hicimos un proyecto ejecutivo ahí. Nos metimos con peritos. Hicimos un análisis del suelo y todo, y le invertimos con ingenieros, con arquitectos. Tenemos un presupuesto.
El año pasado volví a actualizar este presupuesto. Ya está en 305 millones de pesos construirlo. Y ahí está. Fuimos, contratamos macheteros para que nos metiéramos ahí y hemos ido, a veces voy y llego nada más al lugar y nada más lo veo y oro, ¿verdad? Y digo, sí, aquí está, es un terreno, pero necesitamos 305 millones de pesos. Y Dios me dijo, así me lo dijo, yo lo estoy seguro que Dios me lo dijo. Sí, pero no se van a poder meter. No hay ni siquiera quien se encargue de algo allá. Porque el proyecto tiene sus fases, ¿no? Construimos primero esto, y luego esto. Ni siquiera hay quien se encargue de construir la primera fase. A veces para construir los baños, necesitamos un equipo para construir los baños, que lo hay. Pero es complicado, hay que estar ahí con los albañiles entre semana, estar ahí con las compras, viendo que se hagan las cosas, todo esto. O sea, en pocas palabras, lo que Dios me dijo en pocas palabras es, se necesita lo más importante. Lo más importante es la gente. ¿Quién va a hacer las cosas? ¿Quién está capacitado y tiene la disposición de hacer las cosas? Las personas, los obreros, los hermanos. Cuando yo vi eso, vi el enfatote y dije, ok, bueno, podemos poseer la tierra, porque me dijeron, métanse. ¿Podemos ir a orar? Claro, ustedes métanse. Nos metimos, fuimos a orar y dijimos, ya me vi aquí, ya me vi. Y sí, ya me vi. Y de eso tiene como ya 8 años. Y ahí está. Pero ¿qué hay que hacer primero? El orden de Dios es poco a poco. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. La visión de IBF es grande, hermanos. Lo que queremos construir ahí en ese lugar, y no nada más ahí, sino varios campus, es edificios que tengan habitaciones para los niños y para los ancianos. Es una casa de descanso para 100 personas de la tercera edad. Es una casa hogar para niños, que sean 100 niños y 100 niñas. Con una escuela, un edificio que sea una escuela, un centro escolar desde el kinder hasta la universidad, con 5 carreras ya autorizadas en nuestra AC por el gobierno, que ya tenemos. Ya está casi el REBOE, la autorización para dar títulos universitarios. Tener un auditorio como para 1000 personas ahí, porque va a ser una iglesia también. Tener una pequeña clínica para los niños y una clínica geriátrica para los ancianos. Una alberca y áreas deportivas. Poder tener y echar a andar el río que está ahí de temporal para poder tener agua todo el año. Todo que sea, ¿cómo se llama? Que tenga amigable con el ambiente, pues. Que sea autosustentable. Ya está el proyecto. Ya está el presupuesto. Se ve bonito, se oye bonito, ¿verdad? No nada más son 305 millones de pesos, eso es bien fácil, ¿saben? Para mí, a lo que yo he visto de Dios, se abrió el mar. Se les dijo, yo voy delante de ustedes, yo meto mi terror antes y yo trastorno y yo los meto. ¿Qué problema hay? Ese no es el problema. El problema es nosotros. Así como Israel fue el problema. El problema con Israel fue que no le creyó a Dios. Que se desesperó. Que empezó a murmurar. Que empezó a declinar. Que empezó a hacerse chiquito. Que empezó a decir, no es cierto. Mejor pues nos regresamos a Egipto. Allá teníamos cebollas y pepinos. No queremos esta bendición. No se puede así. Dios no acelera las cosas para no destruirnos muchas veces. El crecimiento espiritual y el crecimiento en todos los sentidos, entonces, en pocas palabras, es progresivo. ¿Por qué? Porque Dios es así. Ahí en el versículo 30 dice, poco a poco los echaré de delante de ti.
hasta que te multipliques, ¿sí? Y entonces puedas tomar posesión de la tierra. Y ese multipliques está hablando hasta que madures, hasta que estés listo, hasta que seas capaz. Y esto tiene su tiempo, todo a su tiempo. Tranquilo. No te veas ya con el producto terminado, tienes que pasar un proceso y tienes que estar creyéndolo primeramente y flojito y cooperando. ¿Por qué? Porque el crecimiento es progresivo. Dios va a dar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Si el agricultor de que hablamos al principio hubiera tenido todo el terrenote y hubiera dicho, pero voy a sembrar estas 2, 3 hectáreas, o esta hectárea, y bien sembrada este año, y entonces me voy a capitalizar, y entonces voy a madurar, y entonces voy a tener experiencia, y entonces para la próxima no van a ser 2 o 3, van a ser quizá 10. Y me voy poco a poco expandiendo hasta que sean unos 10, 15 años y yo pueda ver todo entonces. Listo. ¿Está mal comenzar una empresa desde arriba? No. Pero poco a poco. La capacidad va poco a poco. Las personas se integran poco a poco. Dios va supliéndose. Al fin y al cabo la obra es de Dios y Dios es el que se va supliendo. Y el objetivo y la iniciativa inicial fue de Dios en tu vida de manera personal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios se va a suplir del propósito por el cual te hizo. Y estás ahí, pero poco a poco. Dios tiene que ir corrigiendo cosas. Dios tiene que ir tratando con el corazón. ¿Qué te quiere enseñar Dios? No te sientas que estás sin rumbo. Poco a poco. Es como un niño, ¿no? Es como un niño que quiere ponerse la ropa de sus hermanos mayores o de su papá. Yo creo que todos nosotros nos pusimos los zapatos de nuestros papás, ¿no? O de su mamá. Y ya se querían ver ahí, pero se veían así como si fueran unas pijamas grandotas, ¿verdad? Y una cosita en medio adentro de la ropa. Quizás esa sea tuya, pero espérate a que la llenes. Espérate a que crezcas. Y sí lo vas a tener. Sí lo vas a tener. Pero tranquilo. Todo a su tiempo. Dios de verdad no solo quiere darnos más y más, sino lo que Dios quiere también es hacernos fuertes, maduros, íntegros para poder sostener lo que Dios nos va a dar. Dios quiere trabajar en tu corazón antes de darte la bendición para que no te ahogues. Todo a su tiempo. Todo es progresivo. Dios, hermanos, no retrasa tus promesas por incapacidad, sino por sabiduría. Simplemente es estrategia. Nos da una visión y nos dice poco a poco entonces cómo llegar a ella si estamos delante de Él todos los días, si le preguntamos todos los días, si acudimos a Él todos los días, si es nuestra prioridad todos los días. Entonces Dios dará la solución y Dios dará el camino. Él sabe que una promesa recibida antes de tiempo se puede convertir en una carga o en un tropiezo para nuestras vidas. En lugar de ser una bendición, llegaría a ser una maldición a nuestras vidas. Tenemos que aprender a tomar las bendiciones de Dios poco a poco. Y por último, entonces, Dios exige fidelidad absoluta para conservar la bendición. No estoy hablando de la pérdida de salvación. No. Pero Dios le dijo, te voy a dar esto. Yo voy a pelear por ti. Mi iniciativa va a ser mía. Yo voy a pelear por ti. Yo voy a hacerlo de esta manera. Voy a trastornar. Yo te voy a entregar la tierra y a sus moradores con ella. Yo lo voy a hacer. Y te voy a dar esa bendición. Y es la bendición de la tierra. No está hablando de la bendición de la salvación. Esto es aparte. Le está diciendo, pero si quieres conservar esa bendición, entonces tienes que hacer algo. Y lo que tienes que hacer está en el versículo 31 en adelante. Y dice, y fijaré tus límites desde el mar rojo
hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto del Éufrates, ¿sí? Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Y dice el 32, no harás entonces alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Entonces, la estrategia de Dios es: yo voy a pelear por ti. Yo lo voy a hacer por mi iniciativa y voy a pelear por ti. Y te voy a meter y te voy a bendecir. Pero por favor, no hagas alianza con ellos. Dios entonces exige fidelidad absoluta si quieres conservar la herencia, si quieres conservar la bendición. ¿Sí? Porque Dios define los límites, ¿no? Te voy a dar esto. De aquí hasta acá es tuyo. Esta es la promesa y los límites están bien establecidos. Y aquel que busca de Dios y le pregunta qué quiere a Dios de su vida, Dios se lo va a decir. Dios se lo va a decir, esa es una garantía. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Busca de Dios. Busca de Dios. Pregúntale a Él. Y Dios te va a decir cuál es tu tierra y a dónde te va a meter. Pero cuando te meta, Dios va a pedir fidelidad absoluta si quieres conservar esa herencia. Dice Dios: yo lo entregaré en tus manos. Y la promesa tiene límites establecidos por Dios. De aquí hasta acá, este será el tamaño de tu bendición. Y la herencia entonces no es un producto de una ambición, sino es un producto de la voluntad de Dios en la vida del creyente. Lo que tenemos que hacer nosotros entonces es no hacer pactos peligrosos. No hacer pactos peligrosos. Porque le dice: no hagas pacto con ellos. Que no vivan contigo, no cohabites con ellos, no hagas pacto con ellos. Porque entonces van a desviar tu corazón. Tienes que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque lo que no se expulsa, y estamos hablando en un ámbito ya contextual, lo que no se expulsa, que sabemos que nos hace daño o que ofende a Dios, termina destruyendo nuestras vidas. Va a terminar muchas veces influyendo nuestras vidas, desviándonos de la verdad de Dios. Y el pecado o más bien tolerado, se convierte entonces en una trampa en nuestras vidas. Caemos en él. Hacemos pacto con él. Negociamos. Y entonces perdemos la herencia, la bendición. Y eso tiene que estar muy, muy, muy alerta, hermanos, porque es muy sutil. No es algo que se ve así claramente, es muy sutil. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el pueblo de Israel no obedeció. El pueblo de Israel hizo pactos con ellos, les dio a sus hijas y recibió las hijas de ellos, hicieron familia, se metieron, hicieron mucha relación, hicieron alianzas, hicieron proyectos juntos. No expulsó a los moradores de ahí, sino que se los hizo compadres y vivieron y cohabitaron juntos. Y entonces sus dioses, Acera, Astarot, Tartec, fueron sus dioses. Moloc. Y empezaron a sacrificar a sus hijos. Y empezaron a hacer lo que ellos hacían. Y no recibieron la herencia. No la pudieron conservar la herencia. La recibieron, pero no la pudieron conservar. Una pequeña fuga de gas, pero pequeña fuga de gas que sea ignorada, puede producir una gran explosión y una gran destrucción. Y aquí la santidad no se convierte en un legalismo, hermanos, sino en una necesidad de protección espiritual. Dios nos quiere bendecir y dice solamente: ten cuidado, no hagas alianzas, no consultes a sus dioses, que no cohabiten contigo, no sea que te hagan pecar contra mí.
Joven, ve con quién te vas a casar. Ve con quién te vas a casar. Dios dice, no te unas en yugo desigual. Dios dice, no cohabites. Si no creen en mí, no lo hagas. Y hay mucho Sansón, y yo le digo más bien Sansón, como le dijo a su papá, pero ella me agrada. Ella le agrada y le sacaron los ojos, lo dejaron pelón y se mató. Hubo destrucción. Cuidado con las amistades que tienes. Cuidado con quién te relacionas. Con quién haces alianza. Cuidado con lo que ves. Con lo que escuchas. ¿No será que tú estás copiando las actitudes y las cuestiones de la gente o de las cosas que ves y escuchas? ¿No será que te están influenciando? ¿No será que ya te hizo daño escuchar a Paquita la del barrio? ¿Y ya ves a tu esposo como una rata de 2 patas? Y estoy hablando de un ejemplo. ¿No será que la música que escuchas te está influenciando en realidad para no estar ahí y haces alianzas y te permites cosas y dices no pasa nada? ¿Todo está bien? ¿Nadie me vio? Yo echaré al amorreo, al eteo, al heveo delante de ti. Yo tendré la iniciativa. Solo te pido, por favor, una cosa. Una sola cosa tienes que hacer. Sé fiel. No hagas alianzas. No te desvíes de mis caminos. Y entonces conservarás la herencia. Dios entonces, en pocas palabras, promete la victoria. Pero nosotros no tenemos que negociar con el proceso ni con la obediencia. Tenemos que cooperar, hermanos. Él va delante de nosotros y Él decide el ritmo, todo a su tiempo. Pero Él demanda fidelidad en nuestras vidas. Dios no solo quiere darte la tierra, Dios quiere guardarte dentro de la tierra. Y que ésta prospere, crezca, fructifique y entonces nosotros veamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y no hay corazón más alegre que aquel que se sabe en la voluntad de Dios. No hay corazón más pleno que aquel que se sabe dentro de sus caminos y de su voluntad. No existe. ¿Quieres ser feliz? Entonces, tienes que estar alineado a los principios y los propósitos que Dios tiene para tu vida. Si no, no se logrará nada. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a hacer un pacto con Dios. Me gustaría que pudiéramos nosotros orar a Dios. Y si Dios ha hablado en nuestro corazón, poderle decir a Él que aquí estamos para poder cumplir con su propósito, confiar en que Él pelea por nosotros y decirle, Señor, sí, yo sé que hay situaciones difíciles, hay algo que conquistar, pero no lo quiero hacer en mis fuerzas, ya no más en mis fuerzas. Y tú me prometes que tú vas y peleas por mí, que tú me abres camino y tú me introduces, seré paciente y haré lo que tú me tengas que hacer, lo que tú quieras hacer en mi vida, poco a poco, poco a poco. No te desesperes, Dios está trabajando en tu vida. Y si te dijo algo hoy, es que Dios está trabajando en tu vida. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas, Señor, el que hagas las cosas en nuestro lugar, Señor, porque tú eres sabio. Las tomas de decisiones, las cosas importantes que tenemos que decidir, Señor, en este tiempo. Que, Padre, te consultemos a ti. Que veamos, Señor, cómo tú peleas por nosotros la batalla y cómo tú nos introduces en tus propósitos, en la tierra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros de manera personal, como familia, como iglesia, Señor. Queremos entrar, Padre, y queremos hacerlo en tu tiempo, como tú lo dices, Señor, poco a poco, todo a su tiempo. Queremos ser pacientes, Padre, pero queremos hacer algo, Señor. No podemos, Señor, esperar cosas diferentes haciendo las mismas cosas.
Ayúdanos, Señor, a avanzar, a no detenernos, a avanzar, sabiendo que tú vas delante de nosotros como un poderoso gigante, Señor, porque eres nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a motivar nuestro corazón a obedecerte, a buscarte, y que las cosas, Señor, las situaciones y las carencias, Señor, que están aquejando nuestra vida, Padre, que en el nombre de Jesús sean suplidas. Que tú pelees por nosotros, Señor, que tú corrijas, que tú abras puertas, cierres otras y nos guíes de esa manera, Señor. Y permite, Señor, que cuando estemos ahí y cuando vayamos entrando, Señor, en ese espacio que tú quieres que entremos en nuestra vida, Señor, vayamos siendo fieles en lo poco que nos das, sabiendo que viene más. Y que aquel que es fiel en lo poco, tú le pondrás sobre mucho. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a serte fieles, aún en lo poco, Señor. No esperar a tener las cosas completas para pensar en serte fieles. Señor, permite que nosotros seamos fuertes y no hacer alianzas con nosotros mismos, nuestros pensamientos, las personas, la moda, el mundo, el diablo. Que no hagamos alianzas, Señor, que no nos acomodemos, sino que en realidad, Padre, estemos haciendo lo que tú quieres que hagamos y dejando lo que tú quieres que dejemos y rechazando lo que tú quieres que rechacemos, Señor, y seamos muy sabios, Padre, para poder, Señor, hacer tu voluntad de una manera correcta. Gracias, Padre, por tu palabra, que esta es viva y eficaz, y gracias, Padre, por lo que tú nos enseñas en nombre de Jesús. Amén.